tardes, mi nombre es Juliana Toro Ramírez, estudiante de Contaduría Pública de cuarto semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Este es un video para el curso de la materia Macroeconomía. El día de hoy les voy a hablar algo acerca de los bonos de agua y de su comportamiento durante los últimos 10 años. Para empezar, ¿qué son los bonos agua? Los bonos agua son un mecanismo financiero que se crearon para que los municipios que en ese momento no tenían acceso a créditos pudieran conseguir recursos para financiar una estructura en agua potable y saneamiento básico. Este instrumento financiero surgió hace aproximadamente unos 12 años cuando los municipios colombianos no tenían acceso al agua ni a servicio de alcantarillado. Sencillamente el gobierno central no tenía recursos y los territorios no disponían de una herramienta de financiamiento para comenzar estas obras. Entonces las regiones tenían recursos, pero el sistema general de participación con los bonos agua y su comportamiento durante los últimos 10 años se puede deducir que fue un préstamo en donde hasta el momento se ve mucho más plata de lo que se pensaba. Originalmente el préstamo fue de unos 440 mil millones, en el que el impacto económico agregado en los 117 municipios sería más de 127 mil millones y cada vez crece más. Además, harían falta más recursos debido a que la mayoría de las obras no funcionaron para prestar el servicio de agua potable y alcantarillado. Uno de los impactos económicos de los bonos de agua no tendría una escala de cientos de miles de millones de pesos, sino de billones de pesos. Si bien los créditos que adquirieron 117 municipios entre el año 2009 y 2011 sumaron más de 440 mil millones, y 10 años después el efecto agregado podría ser de entre 2 o 3 veces el monto originado. Es por esto que el debate que se debe ahora es en torno a este polémico mecanismo de financiación, no en solo en lo político sino público, pues les interesa a todos los colombianos que seguirán poniendo de su bolsillo para pagar estas deudas durante la siguiente década. El tema de los bonos de agua pues es algo que ha venido surgiendo y ya ahora en el mandato del presidente Iván Duque, que nombró al señor Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda, quien ya había ocupado este cargo en el gobierno de Uribe entre el año 2003 y 2007, y debido a las denuncias que el periodista Daniel Coronel hizo hace poco más de un mes en su columna, con todo esto podemos deducir que el efecto de los bonos agua en los municipios pues que obtuvieron como tal estos créditos y todo esto, con todo esto podemos deducir que el efecto financiero de los bonos con todo esto podemos deducir que el efecto financiero de los bonos de agua en los municipios tenía un periodo de 5 años en los que solo se tenían que pagar intereses, y en el 2014 los créditos se tornaron nocivos e insostenibles, por lo que los municipios no... Con todo esto podemos deducir que el efecto financiero de los bonos de agua dentro de los municipios no tuvo un efecto muy positivo, dado que entre un periodo de 5 años en los que solo se tenían que pagar intereses, hizo un salto en el 2014, dado que los créditos se tornaron nocivos e insostenibles, por lo que los municipios no pudieron soportar ni el primer año luego de se terminara el periodo de gracia, lo cual motivó a Findeter a comprar esa cartera y mejorar las tasas. Hasta el momento no ha sido posible calcular cuánto se pagó antes del rescate. Algunas fuentes de noticias e informaciones tales como El Espectador, Revista Dinero y todo esto tuvieron acceso a un documento que Analiza Fiduciaria hizo para Findeter, que muestra cómo se comportó la cartera de bonos agua de los 117 municipios durante los últimos 4 años, esto es decir, entre el periodo de agosto del 2014 al 31 de agosto del 2018.
En este informe se detalla la tasa que tiene cada préstamo, cuánto han pagado de intereses, cuánto han abonado a la deuda y el saldo pendiente por pagar. En la mayoría de los casos, Findeter les dio tasas de IPC más el 7% a los municipios. Pero además de esto les impuso la tasa del IPC más el 11. Entonces entre ellos se destacan Bello y Caldas, Antioquia, que con esto comprometieron el 85% de sus recursos del sistema general de participaciones. También se encuentran los municipios de Buenaventura, Jamundí, Valle del Cauca y Ocaña, norte de Santander. Las tasas altas en estos municipios también se encuentran en el listado de los que más presión de deuda tienen. En la encabezada de la lista está Buenaventura, que ha pagado 29.330 millones y ha abonado 8.209 millones, pero todavía le quedan por pagar 41.045 millones. De hecho, este fenómeno de que los intereses están próximos a superar el monto de las deudas es frecuente en este tipo de municipios que tienen la tasa del IPC más un 11%. Con todo esto también el informe advierte que los municipios que se encuentran en este momento en mora con sus respectivos créditos son Caramanta en Antioquia, Huaca en Santander, Margarita en Bolívar y Subsacón en Boyacá. Los municipios que tienen menos deudas presentes o que lograron pagar sus préstamos de una forma anticipada son Caicedonia Valle, Florencia Caquetá, Florida Blanca, Santander, San Juan de Girón Santander, Ipiales Nariño, Los Patios Norte Santander, Río Negro Antioquia, Sabaneta Antioquia, San Pelayo Córdoba y entre otros. Pero también debemos tener en cuenta que no han logrado superar la deuda, sino que la mayoría de los casos es porque lograron trasladar sus préstamos a la banca privada. Es con esto que pedían un préstamo en alguna entidad que les diera mejores tasas para pagar la deuda con Findeter. Para resumir todo esto, en los últimos 4 años, en los 117 municipios que han experimentado una presión de deuda de 727 mil millones, 241 millones de solo interés, han abonado 165 millones y todavía deben 320 millones, pero vale la pena recordar que los municipios realizaron pagos de intereses por más de 3 años antes de ser rescatados por Findeter, por lo que el efecto netamente financiero sería aún mayor. Como tal, el impacto total que ha tenido todo lo de los bonos agua durante los últimos 10 años, con tener subidas y bajadas en cuanto a las deudas, en que en algunos municipios las deudas están un poco a menos presión que otras, se puede dar claramente en efecto que los bonos agua es mucho mayor a los 440 millones que se pensaba inicialmente, y con un agravamen según un informe que realizó el Ministerio de Vivienda en el 2015, en el que se tuvo acceso. Este diario solo va en que 29 de los 117 municipios las obras fueron terminadas y son funcionales, es decir que en el restante, tras de que tienen la deuda, tienen fallas entre todo el sistema que crearon para tener alcantarillados y agua potable. Y con esto también podemos deducir que necesitan más recursos para prestar el servicio de agua potable, es decir, que necesitan entonces prestar más para poder cuadrar lo que trataron de hacer con todas estas deudas que tenían anteriormente. Lo que quiero dar a entender con este tema de los bonos de agua y como del camino que han tenido en los últimos 10 años, es que a pesar de que muchos municipios, de los 117 municipios que realizaron los préstamos, no van ni en la mitad de los que pueden prestar un buen servicio. Solo como 17 municipios han logrado prestar un servicio de agua potable y tener un servicio de alcantarillado bien y funcional. Es decir que la otra parte de los 117 municipios que realizaron este endeudamiento para tener este servicio no han logrado del todo tener el servicio funcional en todo el tiempo, sino que han tenido altibajos y tras de todo deben conseguir más plata prestada y deben de tener como más socios, por decirlo así, para lograr tener un estándar y poder
prestar el servicio de alcantarillado y agua potable dentro de sus regiones. Eso es como tal todo lo que se puede decir de los bonos de agua, o bueno, de lo que yo les podría hablar acerca de los bonos de agua y como el movimiento que han tenido entre los últimos 10 años y con periodos buenos y otros periodos no tan buenos en los 117 municipios. Hasta luego y muchas gracias.